Pero hay una cosa muy interesante, Andrés, en este momento de la vida colombiana, que son las lecciones que se derivan de esa época. Una lección es la oposición en Colombia, tienen que conversar entre sí. No puede pasar en Colombia una dispersión de la oposición que deje el poder totalmente en manos del presidente. Carlos Caballero ha sido ministro, director de Fedesarrollo, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. También tiene una maestría en Historia y es el fundador de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Usted que ha estudiado mucho a Lleras, que ha dictado cursos sobre Alberto Lleras Camargo, ayúdeme a entender cómo se forjó, cómo se formó este personaje. Yo creo que esa fue una característica siempre de Alberto Lleras, la grandeza. Hay una relación espectacular entre Lleras y Kennedy. Y hay una cosa muy interesante. Cuando le preguntan a Jack Kennedy después del asesinato de Kennedy, le preguntan quién es el estadista que más le ha impresionado. Si fue De Gaulle o si fue Macmillan. Fue Alberto Lleras. ¡Wow! Ahora, el mejor presidente del Frente Nacional fue... Esa frase de Colombia es tierra estéril para dictaduras. Desde la primera vez que entrevisté a Carlos Caballero en este podcast, episodio número 124, quedé con la idea de que a Carlos había que volverlo un invitado especial, casi un invitado recurrente para poder revisar muchos temas históricos. Sigo en esa tarea de convencerlo. Él está convencido que las segundas partes son peores que las primeras. Yo no lo creo. Vamos a ver cómo juzgan ustedes este segundo episodio de Carlos Caballero en el podcast. Lo que nos ocupó en esta ocasión fue un episodio de la historia de Colombia fascinante que yo no había estudiado nunca y que tuve que revisar para hacer esta entrevista. El contexto es el siguiente. Hay un dictador que quiere perpetuarse a través de una constituyente y surge en la oposición una figura que no solo tiene que hacer algo muy difícil, que es superar sus rencillas con su adversario de toda la vida, sentarse a conversar con él, sino que además debe organizar a la sociedad para que acepte una fórmula de solución que permita recuperar la democracia en Colombia. Es un episodio fascinante de la mano del historiador y hombre de acción, exministro, pero también fundador de la Escuela de Gobierno de los Andes, Carlos Caballero Argáez. Es su segunda aparición en el podcast. Espero que la juzguen como mejor que la primera y así lo podamos animar a que siga apareciendo en este programa. Bienvenidos, esto es Atemporal y el episodio de hoy es traído a ustedes gracias a Confama. Espero que lo disfruten. Segundas partes nunca fueron buenas. Esta va a ser épica. No, ¿qué va a ser? Esta va a ser memorable. Eso va a ser así. No. Como lo quiera poner. Bajémosle un poquito. Bájelo. No hay lío. Eso no tiene... Eso lo coge el sonido igual. Su segunda vida... Entonces usted está en la cama del hospital. Sí, yo estoy bien. No, lo que yo le dije en la primera vez es, cuando uno está en cuidados intensivos, pero puede pensar, Sí. toma una serie de decisiones, Claro. de vida. Sí. ¿Sí? Y entonces en ese momento tomé unas decisiones. Pero usted, ¿qué pensó? Usted dijo, llevo aplazando esto de ser... Bueno, lo de la historia, sí. Sí. Pero yo quería, y eso lo quiero decir, dedicarme a la academia. Es decir, tener una vida nueva. Sí. Y no aceptar cargos de responsabilidad estresantes. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, me insinuaron es que me preguntaron si quería estar en la lista de candidatos a la gerencia del Banco de la República cuando se retiró Miguel Urrutia, y dije que no. Y en algún momento me preguntaron si quería estar en la lista de candidatos para la Universidad de los Andes y dije que no. ¿Para la rectoría? Para la rectoría. Porque realmente el cambio de vida era un cambio de vida. Entonces yo puedo decir eso. Era definido. ¿Sí? No, pero nosotros ya arrancamos. Y pasó ¿Ya estamos grabando? Sí, señor. No, entonces hagámoslo en orden. Ahí vamos bien.
Entonces hablamos de la segunda vida. Sí, estamos hablando ya de su segunda vida. Bueno, realmente el punto es ese, cuando uno está en cuidados intensivos, pero puede pensar, porque infortunadamente muchas veces no se puede pensar. Entonces puede tomar unas decisiones para cambiar la dirección de la vida, Sí. sobre todo después de un problema que uno ha tenido por una combinación de cosas, entre las cuales está el estrés, la tensión arterial alta y el colesterol alto. Entonces, uno dice, aquí toca cambiar. Claro. Y yo voy a tener unas posiciones de mucha tensión y de mucho estrés, como hablamos la vez pasada, como el ministerio. Sí, cuando le sucedió ese accidente, ese tema de salud, ¿qué cargo tenía usted? ¿Había sido después del Ministerio de Minas? Yo me retiré de la Junta del Banco de la República en el año 2003. Ya. Le conté que me hubiera podido quedar más tiempo, pero quería volver a recuperar mi libertad, ¿sí? Y hacer un poco de cosas que me gusta hacer. Sí. Después de haber armado el Banco de Comercio Exterior, etc. Entonces, ahí tomé la decisión de que tocaba tener una vida mucho más tranquila y más, digamos, centrada en mí. Sí. Y no en los demás. Cosa muy difícil de hacer para mí. Entonces, eran varias cosas. Lo que me gustaba y lo que había descubierto un poco antes de la trombosis, que hice un trabajo de historia para Carvajal y compañía, porque Carvajal cumplió 100 años en el año 2004, entonces trabajé en investigación como de la compañía y de la fundación de Carvajal, etc. Y que eso me gustó muchísimo. ¿Sí? Entonces dije, no, hay que hacer la maestría en historia. Oye, ¿y por qué pensaron en usted, en Carvajal? Si usted no era para ese momento historiador. No, pero por amistad con don Alfredo Carvajal y había tenido contactos con Carvajal de otra forma. Y le dijeron, oiga, ¿por qué no hace usted un...? No, es un caso muy interesante porque nosotros sabíamos que cumplían 100 años de vida. Entonces con Roberto Junguito fuimos a hablar con don Alfredo Carvajal y dijimos, don Alfredo, estamos listos para trabajar. Y él dijo, ya tengo arreglado eso y tengo unas personas que están trabajando en la historia de Carvajal. Entonces aceptamos hacer como unos episodios de cada década, qué ha pasado en cada década de los 100 años con la economía. ¿Sí? Entonces hicimos los 10 episodios. Sí. Y de golpe me llamó don Alfredo Carvajal y me dijo, los señores que contraté no pudieron terminar el trabajo, se enfermaron, les pasó alguna cosa. No les habrá dado una trombosis. Entonces, a ver si usted me ayuda en esto. Sí. Y entonces hice un trabajo muy rápidamente. Sí. Recogiendo un poco lo que había y yéndome a Carvajal a ver qué había en archivos y tal, y conversando con la gente. Y le entregué ese trabajo prácticamente cuando me dio el accidente, cuando tuve el accidente. Entonces estaba con eso en la cabeza. Ya tenía eso en la cabeza. Y lo que hablamos la vez pasada, de que siempre me ha gustado mucho la historia. Sí. Entonces dije, una decisión es hacer la maestría en historia. Primera decisión. Sí. Segunda decisión, no tener cargos que me impliquen una tensión y una responsabilidad y un manejo diario encima del asunto. Sí. Tercera decisión, la academia, la tranquilidad, tener una casa para el fin de semana en el campo, ¿sí? Y meditar y hacer yoga, esas cosas. Y comencé también a conversar con una psiquiatra. Y esta semana estuve ya 20 años, he estado con ella. ¿Sí? Y eso me ha ayudado. Me ha ayudado mucho porque yo fui siempre tenso. Yo tuve estrés como desde los 5 años. Entonces, eso vine a descubrirlo ya viejo. Pero yo siempre fui una persona tensa y estresada. Sí. Entonces, cuando me recuperé, lo primero que hice fue ir a la universidad e inscribirme
en la maestría en historia. Espérelo para el ahí. año 2000, finales del 2004, principios del Sí. 2005. Déjeme lo paro ahí un segundo. ¿Qué fue lo que le gustó a usted de la investigación del proyecto con Carvajal? ¿Era investigar los archivos? ¿Era hablar con la Sí, era gente? hablar con la gente y escribir. Escribir también le gusta. Sí, una cosa que a mí siempre me gustó fue escribir, ¿sí? Sin tener formación de escritor. Sí. Pero no. Yo había, y esto es interesante porque ahora podemos hablar de la tercera vida. Yo había estado de profesor en la Universidad de los Andes en el año 74. 74. Y fui el primer profesor de historia del desarrollo empresarial. Porque en el 74. Porque yo salí de Desarrollo en el 73, digamos, y fui el primer director de pregrado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y ahí se me ocurrió que había que tener un curso de historia para los estudiantes de administración vinculado con el desarrollo de las empresas en el país. No puede ser, eso viene de usted. Eso es un antecedente de 50 años. Ese curso, por cierto, es de los más memorables para muchas personas que yo conozco que estudiaron administración. Claro, pero también, yo fui el primer profesor, pero después de eso me fui a estudiar a Princeton. Okay. En el 75. Entonces yo dejé de dictar ese curso, pero siempre tuve esa inquietud. Sí. Ahora se están cumpliendo 50 años porque eso dio lugar a la formación de un grupo de investigación y estudios sobre historia del desarrollo empresarial en la Facultad de Administración, que es muy importante. Pero usted se fue y ahí mismo empató con Dávila y con... Exacto, con Enrique Glastri, con la gente, con Manuel Rodríguez, la gente que se dedicó a armar el grupo. Y a seguir dando ese curso. El grupo es potentísimo hoy en día en América Latina. Pero a mí me cabe el mérito de haber sido el primer profesor. Sí. Entonces, eso siempre estuvo ahí en la cabeza. Claro. ¿Sí? Sí. Y ahora le cuento en qué estoy. Entonces usted se inscribe a la maestría de historia. La maestría de historia. Sí. Y usted pero espere, lo paro ahí. Usted ya me imagino que tiene ciertos temas que le interesan más que otros. Sí. ¿Cómo cuáles? Me interesaba mucho la modernización de Colombia, qué pasó en la década de los años 20 y el tema del café. ¿Sí? Los años 20 del siglo XX fueron los años de mayor crecimiento durante el siglo XX en Colombia, la década de los 20. Entonces a mí me gustaba la historia del siglo, más la historia del siglo XX que la historia del siglo XIX, o de la colonia, pero obviamente me remonté sobre todo al siglo XIX. ¿Sí? Entonces yo quería hacer una tesis mucho sobre los años 20 y los años 30 y la modernización, cuándo comenzó realmente la modernización de este país. ¿Sí? Sí. Y usted ahí ya tenía también este ángulo de entender la historia desde los protagonistas, ¿o eso fue acoplándose luego a su manera de entender la historia? Ya había pensado mucho en los protagonistas. Sí. Sí, yo ya había leído sobre los presidentes. Sí. Sí, sobre López, sobre Santos, sobre Alberto Lleras, sobre Carlos Lleras. Sí, acuérdense que hablamos de la época de oro de planeación. Yo estuve en planeación durante el gobierno de Carlos Lleras, 1 año y medio, algo así. ¿Sí? Y además tuve la fortuna, por distintas razones, sobre todo familiares, de conocer tanto al doctor Eduardo Santos como a Carlos Lleras. Alberto Lleras no lo conocí, pero conocí a Carlos Lleras. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, sigue lo siguiente. Comencé en el 2005 la maestría. Yo estaba en el consejo directivo de la Universidad de los Andes
Yo estuve en el Consejo Directivo de la Universidad de los Andes muchos años. Ahora averigüé con la Secretaría General y estuve 15 años y medio en el Consejo Directivo. Con una situación en la cual, obviamente cuando salí a cargos públicos, como el ministerio, dejé de estar en el Consejo Directivo. Pero cuando salí del ministerio, me volvieron a nombrar en el Consejo Directivo de la Universidad de los Andes. ¿Sí? Entonces, y fui vicepresidente del Consejo Directivo. Entonces, esto es interesante porque estando en el Consejo Directivo en el año, a principios del 2006 tal vez, ¿sí? El rector llegó un día al comité directivo, que también yo estaba como en la junta directiva, más que el consejo, un comité que se reúne cada 15 días. Y comentó que se cumplían los 100 años del nacimiento de Alberto Lleras. ¿Quién era el rector, perdón? Carlos Angulo. Y que lo habían nombrado a él en la comisión para la celebración de los 100 años del nacimiento de Alberto Lleras, y que él había dicho que la Universidad de los Andes iba a ser una escuela de gobierno que se llamara Alberto Lleras Camargo. Así. Entonces, a mí me pareció interesantísimo oír eso. Salí de la reunión, llegué a mi casa y hablé con mi señora. Dije, ¿sabes una cosa? A mí me encantaría ser director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Y me dijo, pues diga. Y entonces llamé al rector y le dije, Carlos, yo quiero ser candidato a la dirección y a la formación de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Y entonces, pero le dije, claro, obviamente que se cumplan las reglas que tiene la universidad para nombrar sus directivos. Pues y obviamente me retiro del consejo directivo y del comité directivo y sigo el proceso. Claro. Usted ante todo es un institucionalista. Yo soy un institucionalista. Entonces... ¿Y usted por qué tenía tantas ganas? ¿Por qué le sonó tan intuitivamente y tan inmediatamente? Por varias razones. Porque yo estuve en la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Princeton. Allá hice mi maestría. Allá vi lo que era una escuela de gobierno. ¿Sí? Princeton tiene tiene muchas facultades, un departamento de economía, de ciencia política, de sociología y de historia, y todo eso se reunía en la Escuela de Asuntos Públicos, y los profesores eran compartidos entre economía y gobierno, digamos. Entonces a mí me pareció muy interesante tener una institución parecida en Colombia y en la Universidad de los Andes. Primero. Segundo, me llamaba mucho la atención que se llamara Alberto Lleras Camargo. ¿Por qué? Porque estando yo en el Gimnasio Moderno en el año 57, la casa de Alberto Lleras quedaba junto. ¿Ah, sí? Sí, y el Gimnasio Moderno tuvo como una participación en la caída de Rojas. ¿Sí? Pues ahí hubo gases lacrimógenos en una misa y todo eso. ¿Sí? ¿Ah, sí? Entonces a mí, y la figura de Alberto Lleras, yo recordaba oír en el radio, oír los discursos de Alberto Lleras en el año 57 y durante su gobierno. Entonces, a mí se me combinaron varios factores para hacer muy interesante lo de la Escuela de Gobierno. Y me nombraron. Sí. Y la escuela comenzó en septiembre. Primer director. Yo fui el director, digamos, lo que llaman el director fundador. Usted la tenía que montar. Yo la monté. Ok. ¿Cómo la montó? Entonces hice varias cosas. Sí. Antes de asumir y por mi cuenta y riesgo me fui a Princeton. Y hablé con la decana, hablé con los profesores, cómo era la organización, qué se hacía, etc. Pero hago un pequeño paréntesis porque eso implicó desacelerar la maestría en historia. Obviamente, porque sí, pero
la universidad lo entendió perfecto y no hubo ningún problema. Pero seguí tomando mis cursos, pero en lugar de tomar 2 cursos o 3, tomaba 1 al semestre. ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Cuál era el gran objetivo de la escuela de Princeton? ¿Era formar líderes? Era sobre todo formar personas que pudieran ir a desempeñarse bien en la administración pública. Yeah. ¿Sí? Pero no solamente eso, porque también muchos de sus exalumnos entraron a trabajar, por ejemplo, en ONGs, en fundaciones. Había un poco de exalumnos que salieron, que fueron importantes, por ejemplo, en las fundaciones, en Fundación Ford, en la Fundación Rockefeller, ¿sí? Sí. Que tenían una visión del Estado y de lo que estaba pasando en el mundo y podían trabajar. Y había una parte gente muy interesada, por ejemplo, en asuntos del desarrollo económico. Ya. ¿Sí? ¿Y qué cosas que usted vio allá dijo, esto no es tan aplicable a lo que yo quiero hacer con la Escuela de Gobierno de los Andes? No, casi todo era aplicable. Casi todo era aplicable. Por ejemplo, que los estudiantes tenían que tener una buena formación técnica. No era un carretazo. No era ciencia política y política solamente, ¿no? Ya. Era una buena formación técnica que los muchachos tenían que tomar cursos de economía para el sector público, para entender las políticas públicas. Importantísimo. Que eso era muy importante. Que tenían que tener entender un poco los problemas del Estado y los problemas de la administración pública. ¿Sí? Sí. Entonces, eso fue un poco hacer esa combinación, lo que era importante. Okay. Porque, si usted me pregunta, hay otras escuelas de gobierno, digamos, pero que están más centradas tanto en la gerencia pública como en la política. Sí. ¿Sí? Sí. Pero sin unas bases fuertes. Entonces, una de las lecciones es tenga una parte técnica importante, no solamente en economía, también obviamente en política y en filosofía política. ¿Y en historia? ¿Qué tanto en historia? En historia también, pero un poco, pues la universidad tiene un departamento de historia, tiene historiadores económicos. Claro. ¿Sí? Entonces, pues era tener una visión de lo que ha pasado en Colombia. Sí. Pero una visión más general. Sí. Pero estos libros, el de Belisario, por ejemplo, los del el gobierno Pastrana, ¿esos libros son de la Escuela de Gobierno? ¿Son una iniciativa de la Escuela de Gobierno o...? Son una iniciativa de la Escuela de Gobierno también. Sí, claro, y acaba de salir, creo que está en librerías, yo no lo he visto, el libro sobre el primer gobierno de Uribe. Ah, sí, ahí me acaban de avisar que ya salió. Que también es patrocinado por la Escuela de Gobierno. Por la Escuela de Gobierno. Entonces, claro, con la vinculación con Belisario, sí, hicimos ese primer libro que se llama La penitencia del poder. Y después, habiendo yo estado en el gobierno de Andrés Pastrana, con Diego Pisano decidimos hacer un libro sobre el gobierno de Andrés Pastrana. Y sacamos el segundo libro de Belisario. Lo que ha sido muy triste es que no logramos hacer un libro sobre el gobierno de César Gaviria. Pero un poco, no por nada grave, sino porque no logramos que los protagonistas escribieran los artículos. No pudieron sentarnos a escribir. Y es una tristeza porque ahorita el 7 de agosto se cumple 30 años de la salida del presidente Gaviria del gobierno. Y fue un gobierno, como hablamos la última vez, súper importante. ¿Sí? Entonces... es difícil poner a los protagonistas a documentar la historia, ¿no le parece? Es difícil, en algunos casos más fácil, en otros casos es difícil. Pues esta semana se sentó acá Jaime Ruiz. Ruiz. Y le dije que tenía que ponerse a escribir el libro. Ya. Le pusimos tarea. Entonces, y esa preocupación mía sobre los gobiernos, porque es que lo que pasa en Colombia es que los presidentes no escriben sus memorias. Ajá.
esa cultura anglosajona Sí, de escribir las memorias sí, y de saber qué pasó durante los gobiernos escritos por ellos, por los protagonistas. Eso no son la verdad revelada, pero es muy importante claro, tener la voz de los claro. protagonistas. Y en Colombia hay periodos de gobierno sobre los cuales no se sabe nada, Sí, o se sabe muy poco, sí, y sobre el tipo de personas que fueron presidentes sí. de la República. Entonces yo sí tenía y tengo Esa esa preocupación. obsesión. Ya. Entonces, de su segunda vida, entonces usted se apuntó a hacer una maestría de historia, surgió esta oportunidad en la escuela de gobierno, usted dijo, yo quiero ser el director de eso. Sí, Simultáneamente, entonces seguía terminando su maestría de historia. sí. Eh, Y terminé la maestría en historia en el año 11. Es decir, o sea, le tomó como un buen tiempo. 5 años después, con mi tesis sobre la economía colombiana en el siglo XX y los protagonistas. Sí, Ahí fue cuando miré los ministros de Hacienda desde el año 30 hasta el año 90, sí, los directores, los gerentes del Banco República, los gerentes de la Federación de Cafeteros, los sí, gerentes de la ANDI, ¿sí? Como digamos la sí, élite, sí, 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 lo que le llamamos en ese momento como la élite ilustrada y un poco el comienzo de la tecnocracia, sí. que hablamos la vez pasada. ¿Usted sabía que había tantos paisas en esa élite? ¿Ya era consciente de eso o lo sorprendió la proporción de antioqueños? Era consciente, pero me sorprendió la cantidad Bueno, de, antioqueños y caldenses, ¿no? así, paisas en ese Paisas sentido. en ese sentido, sí. Sí, claro, porque recuerdo que algo así como de 55 decretos de nombramiento de ministros de Hacienda, 30 más o menos correspondían a antioqueños Impresionante. y caldenses, lo cual tiene una explicación muy clara, El café, absolutamente clara, que son el café y la industria, claro. ¿sí? Pero era muy bueno como documentar eso, Sí, 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 ¿sí? sí, sí. Eso me parece que fue importante hacerlo. Sí. ¿Cuál es su evaluación hoy de lo que ha sido la escuela de gobierno? ¿Qué siente? Yo creo que la escuela de gobierno ha cumplido su propósito, Ujú. ¿sí? Muchas veces, de golpe, tiende a ser demasiado técnica. Entonces Ya. hay que meterle la otra parte. Mm. Yo creo que en un momento como este hay que hablar de filosofía política, Ok. ¿sí? De orientación hacia adelante, de rescatar ciertos Sí. principios de antes, ¿sí? De meterle historia, ¿sí? De que no se nos vuelva una cosa muy técnica, porque para eso están los economistas. Hay una Claro. cosa muy interesante y es que en el año 14 comenzó a funcionar un pregrado. Nosotros comenzamos con con las maestrías Sí. y con un programa fantástico que se llamaba el programa de alto gobierno. Sí. ¿Sí? En que invitábamos gentes del gobierno a participar con el sector privado Interesantísimo. y con políticos. Mm. Muchas veces invitamos conferencistas del exterior para hablar con ese grupo y se sorprendían de encontrar que se pudiera tener A ese público junto. a esas gentes juntas. Sí, Y para el sector privado era muy importante porque veían la complejidad claro. de los problemas del Estado, de los problemas de la política. Claro. Infortunadamente, el último fue como en la época de la pandemia, Ya. ¿sí? Y después ha sido muy difícil tener gentes de alto nivel ahí en esa combinación. Ahora se va a reiniciar, mezclado con el programa de presidentes de empresas de la Facultad de Administración, Que ese es el de alta gerencia. que es como O sea, una alta gerencia. gerencia. Ya. Hicimos otro programa muy interesante que está funcionando, que se llama Liderazgo por Bogotá. Ah, claro. ¿Por qué? Porque en un momento dado la situación de Bogotá era desastrosa. Corrupción. Sí, Bogotá vivió en la primera década del siglo, Sí. en unos años, y entonces una fundación se nos aproximó para decirnos, en Bogotá lo que faltan son líderes. ¿Sí? Hay gente buena para el sector público bogotano. Entonces armamos Liderazgo por Bogotá, que ha sido muy exitoso. Y muchas personas, por ejemplo,
esta representante Caterine Jubinao pasó por ahí, Caterine Miranda pasó por ahí, concejales han pasado por ahí. Entonces, eso fue muy, muy interesante. Y en el año 2014 comenzamos un pregrado que se llama Asuntos Públicos. ¿Sí? Sí. Y ese pregrado, pues, ha sido importante. Muchos han salido a estudiar al exterior y a hacer doctorados y maestrías. Pero una cosa muy interesante es que muchos estudiantes hacen doble programa, es decir, hacen gobierno con economía o gobierno con derecho, ¿sí? O gobierno con administración. Entonces yo creo que le ha servido mucho a la universidad y a la formación de los graduados. Sí. ¿Algo más de esa segunda vida o quiere que nos metamos ya con el...? No, esa segunda vida tuvo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el año 14 sí. Tuve una beca de la CAF y estuve en Oxford 3 meses. Sí. Ahí terminé el libro de la economía colombiana del siglo XX y otras cosas. Tuve tres meses fabulosos, uno de los 3 meses más felices de la vida, con una situación muy interesante porque nunca había vivido solo. Nunca. Yo me casé, me fui, afortunadamente, con mi señor. Aquí me tocaba estar solo. Pero mi señora fue mi instaló y me enseñó a hacer el arroz ¿hacer arroz? A planchar las camisas. Sí. Y además un ambiente intelectual. Tiene que ser fascinante. Oiga, es increíble eso que ha sucedido, ese fenómeno en Oxford de estudios de Colombia, ¿no? Eso es totalmente azaroso, ¿no? Por vida de Malcolm Díaz y por Eduardo Posada. Lo de Malcolm Díaz fue extraordinario. Y lo que hace Eduardo Posada también es extraordinario. Entonces, el sitio donde se sabe de Colombia, por fuera de Colombia, es Oxford. Nadie nunca habría vaticinado que eso iba a pasar. Fantástico, ¿no? Fantástico. Sí. Es muy interesante. Hoy hay una columna de Eduardo Posada en El Tiempo, en que cuenta que van a sacar unos libros interesantes del Banco de la República con los primeros documentos de Malcolm. Interesantísimo. Malcolm llegó aquí a Colombia como en el año 63 o algo así. Sí. Y se volvió colombianista. Claro. Y crearon el Centro de Estudios Latinoamericanos en Oxford. Claro. Y un director por muchos años muy importante fue Malcolm. Espectacular. Espectacular. Sí. La gente los colombianos que han pasado por ese programa, usted no se imagina. Los que han hecho doctorados allá. Juan José Chavarría y muchos otros que no voy a mencionar. Pero todo ese grupo que llevó Malcolm a Oxford fue fascinante. Y otra cosa muy interesante, recibió a los políticos colombianos importantes, por ejemplo, a Luis Carlos Galán, que estaba amenazado, cuando supo que estaba amenazado, se fue a Oxford y Malcolm lo tuvo en su casa. A Álvaro Uribe, con Álvaro Gómez estuvo en el Centro de Estudios Latinoamericanos en Oxford. ¿Álvaro Gómez Hurtado? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo sabía lo de Álvaro Uribe. Pues la campaña de Uribe se empezó a gestar allá, en Oxford. ¿no? Allá está Jaime Bermúdez, por ejemplo. Jaime Bermúdez, claro. Sí. Increíble. Sí. Y entonces esos 3 meses usted aprendió a hacer arroz, a planchar camisas y leí y a leer y a escribir. Y estuve en miles de seminarios y conversé con mucha gente. Para mí fue fantástico. Qué planzazo. Fantástico. Qué planzazo. Sí. Y de ahí salió este libro de economía colombiana del siglo XX. El libro que tenía la tesis de historia, lo mejoré y de ahí salió. Y salieron muchas otras ideas. Sí. Pues, Carlos Caballero, lo que nos convoca hoy es el cliché más cliché de la historia, que dice que la historia no se repite, pero que rima. Entonces, déjeme simplemente plantear el escenario. Vamos a hablar hoy de un dictador, en esta época de dictaduras, un dictador que se quería quedar en el poder,
que lo quería hacer a través de una asamblea constituyente que hizo o que forzó a que un señor que ya había sido presidente durante un año, que en mi impresión había querido ya empezar a vivir su segunda vida y que había aceptado incluso la rectoría de la Universidad de los Andes, se viera forzado, obligado, comprometido a otra vez volcarse a la vida pública. Y estamos hablando de algo que sucedió hace 70 años. En el 55, sí. Va a ser el entrante 70 años. Sí. Yo le propongo que arranquemos en el, digamos, en el punto de inflexión. Es decir, cuando se discute en la Asamblea Constituyente la reelección de Rojas Pinilla, que hace que este personaje, que es Alberto Lleras Camargo, entre en la escena, aunque él ya estaba, por supuesto, digamos, muy vigente en la vida pública. Y luego nos echemos para atrás y entonces descubramos quién es Alberto Lleras Camargo. Pero sobre la Asamblea Constituyente tengo que echar reverso, Andrés, por lo siguiente, porque la Asamblea Constituyente la convocó Laureano Gómez. Laureano tenía la idea de hacer una gran reforma constitucional, un cambio constitucional muy importante. Sí. Y con unas ideas un poco corporativistas, de que el Senado estuviera conformado por miembros de los gremios de la iglesia, ¿sí? Y que no fuera elegido popularmente. ¿Sí? Y entonces él tenía esa idea metida entre la cabeza y logró que se convocara la Asamblea Constituyente. Pero un momentico, es que hay que echar un poquito más para atrás todavía, porque el Congreso colombiano se cerró en el año 49, en noviembre del 49, por violencia posterior al 9 de abril, por balas en el Congreso Nacional. El presidente Ospina cerró el Congreso. Lo cerró a raíz de ese episodio en el que un congresista, murieron 2 congresistas, ¿no? Yo creo que ese episodio no... Hubo bala adentro del Congreso. En el Congreso. Sí. Y creo que hubo un muerto y otro quedó muy herido y que después se murió. Luego murió. Tipo muy importante en Colombia, que era Jorge Soto del Corral. Bueno, entonces no había Congreso. Las elecciones del año 50 que eligieron a Laureano, los liberales no participaron. Claro. Entonces Laureano convocó su asamblea constituyente. Y me da la impresión que también mataron un candidato liberal, ¿no? Para esas elecciones. El hermano de Darío Chandía. Que iba a ser candidato. Que iba a ser el candidato liberal, claro. Y que hubiera sido un magnífico presidente. Ya. Y entonces quedó... ¿Quiere que le sirva más café? Bueno, gracias. Entonces quedó Laureano. Y Laureano tenía sus ideas constitucionales y se convocó la Asamblea Constituyente. Pero la Asamblea Constituyente no se pudo reunir sino cuando subió Rojas Pinilla. Ok. ¿Sí? Entonces, la Asamblea Constituyente validó el golpe de Estado, pues a Rojas Pinilla, y quedó funcionando. Quedó operativa. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ese antecedente. Entonces era casi una asamblea permanente, Era casi una asamblea permanente que yo entiendo que se reunía como esporádicamente, pero se reunía. Sí. ¿Sí? Entre otras cosas, había un grupo en que estaban Belisario por periodista. Ok. En la Asamblea Constituyente había representación de los periodistas. Ah, ¿sí? Okay, qué interesante. Y Alberto Díaz también estuvo como periodista. Ok. ¿Sí? No, Alberto Díaz estuvo por alguna razón en la Asamblea unos días. Ya. Y Belisario organizó lo que se llamó el Batallón Suicida, que sale ahí. El Batallón Suicida era para oponerse a Rojas. Ya. Y Belisario había tenido unos antecedentes con Laureano muy importantes, pero el hecho de que se hubiera opuesto tan fuertemente a la dictadura, a Rojas desde el principio,
le valió un protagonismo y Claro. una amistad con Laureano, reforzó su amistad con Laureano. Bueno, entonces, la asamblea primero estableció que Rojas podía ser presidente hasta el 58. ¿Sí? Primero, digamos, validó Sí. el periodo de Rojas hasta el 58. Okay. Y ya al final, digamos en el año 57, Sí. hubo una presión muy fuerte del gobierno para extender el periodo hasta el 62. Pero eso fue ya el punto de ebullición de la oposición a Rojas. Fue el puro final. Porque la oposición a Rojas realmente viene como desde el año 54-55 y Alberto Lleras sale de los Andes cuando el gobierno de Rojas cierra el tiempo. Ok. ¿Sí? Y entonces hay un homenaje al doctor Eduardo Santos por el cierre del tiempo y le piden a Alberto Lleras que sea el orador principal en el homenaje. Ok. Y entonces en ese discurso dice algo así como: bajaré de los riscos universitarios para que se restablezca en Colombia la normalidad, la democracia. En ese discurso, que si mal no estoy, es algo así como octubre del 55. Ya. Pero ¿qué había pasado ya? Es decir, ya había habido represión del gobierno de los estudiantes. Sí. ¿Sí? Ya había unos aspectos muy autocráticos, muy dictatoriales de Rojas. Sí. Entonces y después cierra el periódico y Claro. cierra el Espectador también. Porque al principio, cuando el golpe de Estado había aprobación Había aprobación de parte de Lleras y de parte de los liberales y de parte de una facción del Partido Conservador. de Ospina y de... Ospina, y Valencia echó un discurso ahí que le impidió ser el primer presidente del Frente Nacional. ¿Ah, sí? Sí. ¿A Valencia? Sí, porque Valencia pues, era importante en el Partido Conservador, Ya. pero, digamos, no se opuso a la dictadura desde el principio. Claro. Entonces, Laureano se opuso tremendamente A que a quedara que Valencia Valencia fuera el primer presidente del Frente Nacional. Sí. Entonces, venga, estamos en los años 55, 56, 57, se va a acabar el periodo de Rojas y empieza en el 57, como dice usted, la presión de parte de la dictadura para que la Asamblea Constituyente prorrogue Hasta el 62. hasta el 62, 4 años más del dictador Rojas Pinilla. Pero entonces, ayúdeme a ubicar esta declaración de Benidorm entre Laureano y Alberto Lleras. Y déjeme simplemente leo aquí leo un par de cositas de esa declaración. Esta es una declaración de 24 de julio del 56. Oiga, casi lo hacemos en el aniversario. Increíble. Por 8 días nos descachamos, 9 días. Dice, voy a leer el primer párrafo y luego leo el último. Dice, texto de los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras sobre la política colombiana hecha en Benidorm, España. La entrevista de los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras en Benidorm dio lugar a largas y cordiales conversaciones en que se revisaron todos los aspectos de la situación actual colombiana. Con viva y recíproca satisfacción, se declara que se ha llegado a un pleno acuerdo sobre la necesidad inaplazable de recomendar a los dos partidos históricos una acción conjunta destinada a conseguir el rápido regreso a las formas institucionales de la vida política y a la reconquista de la libertad y las garantías que han sido el mayor orgullo patrimonial de las generaciones colombianas hasta el presente. Fantástico. El último párrafo es buenísimo. El último dice, la certeza de victoria en la campaña por la recuperación cívica de la patria descansa en el conocimiento de una constante, pudiera decirse, de una ley histórica expresada en clásica síntesis inolvidable. Colombia es una tierra estéril para la dictadura.
Es cierto que el sorprendente contubernio de factores extraños ha determinado el actual eclipse de esa ley, pero nadie ignora que tal contubernio está destinado a desmenuzarse y caer hecho polvo. Quedará confirmada una vez más la inmarcesible y gloriosa tradición colombiana. Fantástico. 24 de julio del 56. Sí. Antes de la presión para que se amplíe el periodo, pero esta gente ya Es- lo ve venir sí, o antes. ya ve No, no. necesaria la caída. No. Ahí, fíjese que yo le estaba hablando de Lleras en el homenaje al doctor Santos cuando cierra el tiempo, en octubre del 55. ¿Sí? O sea que eso es Sí. sigue. Ya. ¿Sí? Ahora, es muy importante traer eso a cuento, Andrés, sobre todo en este momento de la vida colombiana. Por lo siguiente, Laureano Gómez había sido un opositor exageradamente opositor, potente a la República Liberal. Sí. Laureano Gómez se ha opuesto fuertemente en el gobierno de López, en el cual estuvo Alberto Lleras los 4 años. Se opuso fuertemente en el gobierno de Santos. Se opuso en el segundo gobierno de López, en donde estuvo Alberto Lleras. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque Alberto Lleras dice, tengo que conversar con Laureano. Si queremos recuperar la democracia en Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador tienen que conversar y me toca conversar y tengo que conversar con Laureano. Y se va para España, Benidorm, y conversa con Laureano y de ahí sale esa declaración maravillosa. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me parece muy importante en la situación actual de Colombia? Porque aquí no conversa nadie con nadie. Es decir, lo que quiero decir, los presidentes no se conversan. El presidente Santos y el presidente Uribe, y el presidente Santos no se pueden ver. El presidente Pastrana y el presidente Samper no se pueden ver. Estamos viviendo una situación súper absurda que desconoce lo que dice la declaración de Benidorm. Y en Benidorm llegan a una conclusión interesante. No podemos regresar a una competencia libre entre los dos partidos. No podemos regresar a que se caiga la dictadura, ¿no? Y entonces tengamos unas elecciones en que el Partido Conservador esté enfrentado con el Partido Liberal, porque volvemos a la violencia. No salimos de la violencia. ¿Sí? Sí. Dice, sería insensato reabrir inmediatamente la lucha por el poder entre conservadores y liberales. Exacto. Se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos. Hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos, tenga fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de Estado o de la intervención de factores extraños a ellos, etcétera, etcétera. O sea, eso es importante. Alfonso López en algún momento había planteado que hubiera un gobierno conjunto. Sí. ¿Sí? Pero aquí comienza realmente a construirse la idea del gobierno conjunto. Yeah. ¿Cuándo se vuelven a ver? El Laureano y Alberto Lleras. ¿Sitges? Cuando caída la dictadura, Sí. dicen, toca ver cómo manejamos esta situación. Y esa es la reunión en Sitges. Y esa es la reunión en Sitges, que es un año después. Un año después de esto. Exacto, es como el 20, la declaración de Sitges creo que es del 20 de julio del 57. Okay. ¿Sí? Sí, aquí la tengo, ahorita la vamos a leer. Sí. Pero entonces, déjeme simplemente, paremos ahí. Paremos ahí. Volvamos a plantear el escenario. Entonces está Rojas Pinilla, una dictadura ya en un principio respaldada por muchos actores, y ahí está la foto, es impresionante la foto. Ahí está Alberto Lleras con Rojas. Con Ospina Pérez, y están todos reunidos pues conversando como si fueran los mejores amigos, ¿no? Así es. Luego un desgaste por vía del autoritarismo, ¿no? Sucede esa represión. Esa represión, mueren
matan 11 Matan dos estudiantes, ¿no? estudiantes. 11 estudiantes, Dos. ¿no? 2 estudiantes. Luego hay un episodio extraño que yo nunca había escuchado de una explosión en Cali Uy, que mueren el 1000 7 de agosto del personas. 56, creo. Sí, Sí. Pero sí, sí hay una explosión en Cali terrible. es terrible, Me sí. acuerdo de ese día por Sí. el radio. Ah, sí, Sí. lo recuerda. Y el otro tema es el de la corrupción. Aquí en este libro del que estamos leyendo, que es uno de los tomos de Villegas Editores sobre Alberto Lleras, hay un discurso, quizás es una columna de Alberto Lleras que se titula ¿Cómo se hacen los ricos? Y yo, por supuesto, lo empecé a leer para ver si tenía la fórmula de la riqueza, pero es una denuncia de la corrupción y de cómo el gobierno está usando recursos públicos para financiar un periódico Oficial. oficial. Exacto. Ahora, Eh, déjeme hágale. ponerle el matiz económico. Hágale. Colombia tuvo una bonanza cafetera súper importante en el año 54. Ok. ¿Sí? Los precios del café de golpe llegaron a 80 centavos, que estaban en 30. O algo así. Pero la bonanza se acabó muy rápido. Entonces, en el 55-56, la situación económica fue muy complicada. Sí, es decir, la economía ahí comenzó a jugar un factor también importante. Sí. Pero los otros factores son obvios. ¿Sí? Es la represión, el cierre del tiempo, corrupción, las Fuerzas Armadas mal, ¿sí? Apoyando toda esa cosa. ¿sí? Sí. Y entonces la decisión pues fue hay que tumbar a Rojas. Hay que tumbar a Rojas. Pero el punto clave fue cuando la Asamblea Constituyente dijo vamos a extender el periodo de Rojas hasta el 60. Eso sí no es aceptable de ninguna manera. Claro. ¿Sí? Y tanto que la facción del Partido Conservador que había apoyado a Rojas hasta ese momento, cuando la cosa del 62 entró en oposición. Y era fundamental. Sí. Y era lo que trataba era de jalar a que todos los conservadores Sí. se unieran para tumbar a Rojas. Entonces, ese es el escenario, una dictadura represiva, corrupta, que quiere afianzarse en el poder a través de una asamblea constituyente que ha venido operando de manera más o menos frecuente Sí, desde exacto. que empezó la dictadura. Un señor que se llama Alberto Lleras Camargo, que dice, tengo que reunirme con mi gran Con un némesis, opositor, mi un gran enemigo. némesis, mi enemigo. Se reúnen en Benidorm y sacan esta declaración en que dicen, hemos concluido que esto tiene que ser una acción conjunta de los dos partidos históricos para recuperar la institucionalidad. Ahora sí, echemos para atrás. Vámonos a Alberto Lleras Camargo. No, Bueno, pero echamos para atrás o para adelante. no, para atrás. Yo quiero entender. Ah, A mí usted siempre me ha parecido interesante esos momentos críticos en los que parece que hay que su protagonista está hecho a la medida del momento, ¿no? Ya, ok. Entonces lo que yo le propongo. Pero déjame ir un poquito adelante. Bueno, a ver. Porque se cae la dictadura. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué toca hacer? Se cayó la dictadura. Hay una junta militar que se porta súper bien, que al día siguiente de caída de la dictadura cierra la Asamblea Constituyente. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo vamos a regresar a la democracia? Entonces, Lleras y Laureano se vuelven a reunir, esta vez en Sitges. Y para hacer el cuento corto, dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Porque resulta que no tenemos Congreso. La Asamblea Constituyente ya se cerró afortunadamente. ¿Cómo hacemos? Y viene un poco lo que los constitucionalistas dicen, hay un momento constitucional. ¿Cómo llevar a la práctica ese gobierno, esa sucesión de gobiernos conjuntos? Estamos en 20 de julio del 57. ¿Cómo hacer? Y entonces de ahí sale la idea de hacer un plebiscito el 1
y lo hacen el 1 de diciembre del 57 para reformar la Constitución, porque había que incorporar la idea del Frente Nacional en la Constitución y volver a tener elecciones, y elecciones de Parlamento, volver a abrir el Congreso. Es que no había Congreso. Es que la gente se olvida que no había Congreso. ¿Sí? Entonces, a mí me parece extraordinario que toman una decisión el 20 de julio del 57 y el 1 de diciembre se hace un plebiscito y se reforma la Constitución. Y al año siguiente, el 20 de marzo, se hacen elecciones de Congreso y el 4 de mayo se elige a Alberto Lleras como presidente de la República. ¿Sí? Yeah. Entonces, a mí, la gente no le pone mucha importancia a estas cosas. Sí, ¿sí? Es verdad. Pero si uno repasa la historia, pues es un momento muy importante de la historia colombiana. Ahora, lo hace el Lleras. Lo hace Lleras. Sí. Entonces, ahora eso el lo artífice. Entonces echemos para atrás. Sí. Usted que ha estudiado mucho a Lleras, que ha dictado cursos sobre Alberto Lleras Camargo, ayúdeme a entender cómo se forjó, cómo se formó este personaje. Y arranque donde usted quiera, pero permítame darle mi impresión que me he hecho, que me ha sorprendido, ¿no? Algo que me ha sorprendido es en los 30, yo sé que me estoy adelantando al nacimiento y a todo, pero en los 30 yo no sabía que había tanto, digámoslo así, optimismo y que había casi que una camada nueva de políticos que no les había tocado la guerra y que sentían que podían modernizar o que podían hacer las cosas bien, ¿no? A todo el mundo se le olvida que han venido muchas generaciones de personas que han creído que pueden hacer bien la tarea, y entre esos estaba Lleras Camargo, y entre esos estaba también Laureano. Yo no sabía que eran, digamos, tertuliadores al principio, sí. En estos cafés, ¿no? Se habían conocido. Se habían conocido. Bueno, es muy interesante porque hay que recordar que el país estuvo bajo la hegemonía conservadora desde 1886. Gobiernos conservadores. Sí. ¿Sí? Sin alternancia en el poder. Había elecciones y realmente elecciones con voto directo por el presidente hubo como desde 1914. ¿Sí? Lleras nació en el 6, en el gobierno de Reyes, estudió en los 10, no terminó bachillerato. La gente dice, no, los Lleras son unos oligarcas. No, los Lleras era una familia pobre, bien educada, ¿sí? Con un énfasis extraordinario en la educación, que viene desde don Lorenzo María Lleras, el abuelo de Alberto Lleras. Ya. ¿Sí? Sean como maestros, ¿no? Sí, el papá de Alberto Lleras administraba fincas que no eran de su propiedad. No tenía propiedad. Sí. ¿No? Y Lleras dice en sus memorias que le encantaba la biblioteca de su tío Santiago y allá leía como loco. ¿Sí? Y encuentra en el periodismo su vocación. Tanto que decide no terminar el bachillerato por dedicarse al periodismo. ¿Sí? Ah, es por eso. Sí, él dice, realmente el periodismo me hace renunciar al bachillerato. ¿Sí? Y comienza a trabajar como periodista con unos sueldos terribles. ¿Sí? Sí. Trabaja en un periódico que se llamaba La República, que era de Alfonso Villegas. Era de Alfonso Villegas Restrepo, que había sido el fundador del Tiempo porque se lo había vendido a Eduardo Santos. Y realmente en el periodismo, trabajando en el Tiempo y en el Espectador también, y en la República, el tipo no solamente lee, sino que está en el centro de los acontecimientos. Está en el centro.
está en el centro de las decisiones y de los políticos y todo, porque los periódicos eran lo importante. Claro. Eran las redes sociales de ese tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, después de los debates en el Congreso, los políticos iban al tiempo a conversar. ¿No? Ahí conoce Lleras a Alfonso López, por ejemplo. ¿Sí? Y la discusión de política y de qué estaba pasando en el país era importantísima. Ahora, llega un momento en que Lleras, por ahí en el año 26, 27, cuando tenía 20 años, dice, no, hay que salir de Colombia. Esto es encajonador, esto es atrasado, esto sí, toca salir. Y Laureano Gómez le escribe una carta. Laureano Gómez había sido ministro plenipotenciario en Argentina. Entonces le escribe una carta de recomendación a un amigo para Lleras en Argentina. Y se va para Argentina. Pero la carta no funciona. Entonces termina en una región de Argentina escribiendo. Y esos del periódico de la Argentina lo mandan a cubrir la Exposición Universal de Sevilla, si mal no estoy, en el año 28 o algo así. ¿Sí? Y el tipo sabe que Eduardo Santos y López están en París. Y yo no sé cómo hace, pero llega a París y conversa con López y con Eduardo Santos. Ajá. Eduardo Santos le dice, regrese al periodismo, regrese al tiempo. Y López le dice, regrese a la política porque la hegemonía conservadora se va a acabar en las elecciones del año entrante. Esto llegó a su fin. Entonces, véngase para Colombia. Y Lleras se viene, pero se viene el tiempo, pero con una posibilidad de comenzar a hacer política con López. López Pumarejo. Con López Pumarejo. Ajá. ¿Sí? Sí. Y entonces, Lleras hace una carrera meteórica en ese momento porque resulta elegido al Congreso en el año 30. ¿Sí? Es presidente de la Cámara y después entra de lleno en la campaña presidencial de Alberto Lleras. Pero es que de Alfonso López. Pero es que lo que pasa en el año 30 es muy importante porque se cae la hegemonía conservadora, se acaba la hegemonía conservadora. Y es muy importante una cosa, y voy a extenderme un poquito. Una de las razones que da Alberto Lleras para el Frente Nacional y la sucesión de los partidos es para que los colombianos nos acostumbremos a que hay transferencia del poder, que hay cambios de los partidos políticos en el gobierno, que las elecciones generan cambios de partido de poder. Porque en Colombia, esto es fascinante, en Colombia durante el siglo XX hasta el 58 ha habido solamente 2 cambios de partido en el gobierno. El del año 30, ¿sí? Cuando se acaba la hegemonía conservadora y comienza la República Liberal, y en el año 46, cuando termina la República Liberal y vuelve el conservatismo al gobierno con Mariano Ospina Pérez. Entonces, Lleras participa en la caída del gobierno conservador del año 30 y es presidente cuando gana Ospina a un partido liberal dividido en el año 46 y le entrega el poder. Entonces, en algún discurso, en algún documento, Lleras dice, este país tiene que acostumbrarse a que haya transferencia. Y entonces, el Frente Nacional nos puede ayudar, porque si vamos a tener unos años en que va a haber esa sucesión de partidos, sí, entonces la gente se acostumbra a que una vez gobiernan los conservadores, otra vez gobiernan los liberales y se cambian. Eso es muy interesante. Entonces, bueno, después del paso por el Congreso, Lleras gana López la presidencia y López le dice a Alberto Lleras, ¿usted qué quiere hacer en el gobierno? Y Lleras le dice, yo quiero ser su secretario. Él no le dice, yo quiero un ministerio. Su secretario. Yo quiero ser su secretario. Sí. Pero rápidamente pasa al ministerio gobierno. Sí. Y entonces comienza su carrera como servidor público y como funcionario público, que es muy importante. Antes de que nos metamos ahí, hábleme un poquito de esa faceta de Lleras escritor, ¿no? Lleras
es periodista, Lleras es un tipo que tertulia en cafés y en las sedes de los periódicos, y luego resulta que se forma una idea muy robusta, muy interesante del Estado. ¿Cómo funciona esa? Ay, déjeme, usted mencionó hace poco la llegada de la gente nueva al gobierno. Lleras participó en el año 25, 26 en un grupo de intelectuales que se llamaban Los Nuevos. Los Nuevos, claro. ¿Sí? De intelectuales de varias disciplinas, digamos. Sí. León de Grave, Salamea, Germán Arciniegas, su hermano Felipe Lleras, que lo que dicen es importante que haya un cambio de generación. ¿Sí? Hay que cambiar esto. Y son como bastante socialistas, digamos. Okay. ¿Sí? Y eso se acaba rápido, pero hay 5 periódicos que se llaman Los Nuevos. ¿Sí? Y Lleras, obviamente, es editor del periódico de los Nuevos. Sí. ¿Sí? Pero hay como un movimiento generacional importante, como para, dicen algo así como reemplazar la generación del centenario, la generación que estaba en el poder en 1910. Yeah. ¿Sí? Entonces, realmente, cuando entra al gobierno, Lleras entra con un grupo de gente, las caras jóvenes en los carros oficiales, o algo así como decía Alfonso López Pumarejo. Sí. ¿Sí? Entonces, Lleras estuvo en el Congreso en el gobierno, durante el gobierno de Olaya. Y ya es una persona liberal, totalmente liberal de ideas. Sí. ¿Sí? Entonces, y López era un liberal. López Pumarejo. Sí. ¿Sí? Y se dan cuenta de que hay que hacer unos cambios importantísimos en Colombia. De que hay que hacer un cambio constitucional, que se hace la reforma del año 36, de que hay que subir los impuestos. Y entonces hay una reforma tributaria en el 35, de que hay que tranquilizar y arreglar el problema agrario que estaba, que hay unas protestas campesinas importantes a finales de los años 20, principios de los 30, que hay que hacer una reforma agraria. Entonces está la ley 200 de 1936, de que hay que entender que hay unos nuevos grupos sociales como los trabajadores industriales, ¿sí? Y los trabajadores. Entonces hay que tener la posibilidad de que haya sindicatos, de que haya centrales obreras, hay que reglamentar eso. Entonces, realmente es la entrada de Colombia a un país con un Estado que interviene, ¿sí? Pero a un país mucho más moderno en sus instituciones. La famosa Revolución en Marcha. La Revolución en Marcha. Con una oposición conservadora enorme. ¿Liderada por Laureano en ese momento? En buena parte liderada. En buena parte. Hábleme un poquito más de cómo entiende usted esa formación de Lleras. ¿Cómo es posible que un tipo que era periodista haya terminado tan buen? El periodismo en ese momento tenía una cosa muy interesante, una gran conexión con lo que estaba pasando internacionalmente. ¿Sí? Y además, lecturas y conversaciones con los intelectuales. ¿Sí? Y escribir todos los días sobre lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el mundo. Sí. Lleras comenzó su vocación internacional ahí. Hay una frase buena, la tengo en un libro por allá, pero la voy a parafrasear, no sobre Lleras, sino sobre López Pumarejo, que decía, parece que nunca trabaja, ni que tuviera horario fijo, y se aparece de la nada. Es un bohemio profesional y maestro del ocio. Así. Refiriéndose a López Pumarejo. Interesante entender esa, ¿no? Lo que hoy en día alguien ve en un café, a gente por ahí discurriendo, y hoy en día les parece vagos. En ese momento eran vagos, pero se estaban formando para ser estadistas. Sí, claro, era el tertuliadero, era el sitio donde se discutía, se tomaba trago y se fumaba. Sí. Claro.
Pero era el tipo donde era el sitio donde se discutía lo que estaba pasando y lo que se discutían, lecturas de intelectuales en el exterior. Ah, Es decir, la conexión internacional a mí me sorprende, porque era un país chiquito, era un país sin medios de comunicación importantes, sin telecomunicaciones, sin toda esta cosa que tenemos hoy en día, ¿sí? Y sin embargo, estaban conectados, leían, sabían que escribían los franceses, ¿sí? Hablaban sobre los autores políticos y filosóficos de la filosofía política francesa en esas tertulias de los nuevos, ¿sí? Entonces yo creo que todo eso hace que cuando Lleras llega al Congreso y después al gobierno, ya tiene una concepción del Estado. ahora, tenía que haber sido también muy talentoso para que el director no sé si en ese momento cuando él se encuentra con Eduardo Santos y con López Pumarejo Hasta finales, allá, a finales de los 20 en París. ahí el Tiempo ya se había consolidado como el principal periódico. Ya era el principal periódico de Colombia. Tenía que ser muy talentoso Lleras Camargo para que el que iba a ser presidente eventualmente y el que iba y el director. Los dos iban a ser claro, porque era presidentes. Eduardo Santos que era director, fundador y luego presidente. Para que dijeran, véngase conmigo, y el otro dijo, no, véngase conmigo. Véngase conmigo. Sí, era muy talentoso, extraordinario. Porque lo vieron como periodista actuar y como persona. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese optimismo? Llegan estos, son los nuevos, tienen una concepción del Estado, van a hacer bien la tarea. ¿En qué momento empieza a desilusionarse esa esperanza? Yo creo que la oposición política fue muy fuerte. Sí. Lleras sale del gobierno primero de López y funda el Liberal para apoyar la reelección de López. Sí. ¿Sí? Hace oposición desde el Liberal al gobierno de Eduardo Santos. No puede ser. Pero Santos lo apreciaba y lo quería y lo respetaba. Y Lleras respetaba a Santos. Entonces, era una oposición muy decente, muy cordial, pero una oposición. Sí. ¿Sí? Y Santos se opuso a la reelección de López. Pues en el gobierno, están siendo presidente de la República, no quería que se reeligiera a López. ¿Sí? Y el segundo gobierno de López es muy complicado. Tanto que López renuncia. Y Lleras. Sí. Y López renuncia básicamente con una amenaza al Congreso. Yo renuncio, pero Lleras es candidato a la designatura. Yo quiero que Lleras sea el designado. Entonces, quien lo reemplaza es Lleras. ¿Por qué fue tan complicado ese segundo? Fue muy complicado por la oposición. Hay un intento de darle un golpe de Estado, un golpe militar a López. El de Pasto. El de Pasto, que Alberto Lleras maneja como ministro de gobierno fascinantemente, porque se ha creado, durante el gobierno de Santos, se crea la Radio Nacional. Sí. Entonces Lleras habla permanentemente por la Radio Nacional para informarle al país qué está pasando con el presidente en Pasto. El presidente López Pumarejo estaba en Pasto. Sí, Lleras estaba en Bogotá como ministro de gobierno. ¿Y entonces qué es lo que pasa? A López Pumarejo lo cogen unos militares. Lo cogen unos militares, lo meten entre un cuartel militar, ¿sí? Y lo sueltan. Sí. Pero Lleras está en Bogotá y con la Radio Nacional habla y cuenta qué está pasando en Pasto y que hay que apoyar al gobierno. Y tal, ya. ¿sí? Y es muy interesante porque García Márquez, en la introducción de unas memorias breves de Alberto Lleras, dice: Lleras en ese momento escribía todo como siempre, porque Lleras siempre fue escritor. Lleras nunca improvisó. Entonces en ese momento escribía y lo que escribía lo decía por el radio. ¿Sí? Pero lograron controlar el golpe. Sí. Además hubo escándalos de corrupción. Estábamos en la guerra mundial.
Sí. en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es muy difícil saber por qué renunció López, pero la verdad es que la oposición había sido terrible. Él había pedido una licencia porque su señora está enferma, se fue a Estados Unidos. Entonces ya la cosa estaba decaída. Y vino la elección del 46, se dividió el Partido Liberal entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Gana el conservatismo. Viene el 9 de abril, la violencia tremenda, la elección de Laureano sin liberales, y viene, digamos, el pesimismo. Sí, Claro, lo que el usted llamaría pesimismo. el pesimismo. O sea, como el optimismo se pierde. Sí. Lleras se va exiliado. No se va exiliado. Bueno, se va medio exiliado, pero yo estuve mirando y escribí hace poco un ensayo corto sobre Lleras internacionalista, digamos. Uh-huh. Alfonso López va a las reuniones, antes de ser presidente, va a una reunión en Uruguay de la Unión Panamericana, en el 33, y va con Lleras. Y en ese momento dicen, la Unión Panamericana era como un club de embajadores en Estados Unidos, embajadores latinoamericanos en Estados Unidos, que se reunía con el gobierno para hablar de América Latina y del comercio, pero era como un club. Y entonces ahí se piensan en realmente armar lo que llamaron en ese momento como la Asociación de Países Americanos, desde el 33, ¿sí? Y Lleras queda con esa cosa metida entre la cabeza, y después, en el año, siendo ya ministro de Relaciones Exteriores, en el año 45, está en la reunión de Chapultepec que establece las bases para la OEA, y está en la reunión de San Francisco que crea la ONU. ¿Sí? Ya llega, digamos, al punto máximo de su carrera internacional. Entonces, cuando el director de la Unión Panamericana lo coge un carro y se muere en Washington, dicen, ¿a qué nombramos en la Unión Panamericana? Y entonces creo que el embajador mexicano dice, el candidato obvio es Lleras. ¿Sí? Entonces, claro, nombran a Lleras director de la Unión Panamericana, y Lleras se encarga de hacer la transición de la Unión Panamericana a la OEA, y lo nombran secretario general de la OEA. Y eso ocurre en ese periodo de la violencia, ¿no? No, eso ocurre, sí, eso ocurre. No, precisamente es muy importante la pregunta, porque la reunión en la cual se convierte la Unión Panamericana en la OEA es A la en 9 de Bogotá, abril. el 9 de abril. Ya. Entonces ¿Sí? a Lleras sí le toca. ¿Ah? Lleras estaba en... Lleras era el director, el organizador de la reunión. Entonces sí le toca. Le toca. Él es el que organiza la reunión. Pero él había estado viviendo en Washington. Porque la Unión Panamericana estaba en Washington. Claro. ¿Sí? Entonces, pero la reunión que crea la OEA es la de Bogotá. Y entonces vuelve a Washington y se queda en Washington hasta el 54. Ya. Ahora hay una cosa, déjame, me da pena porque no, sin pena, adelante, adelante. Hay una cosa muy interesante de Lleras después de su paso por la OEA. Él se desencanta un poco de la OEA porque Estados Unidos apoya las dictaduras militares en América Latina. ¿Sí? Y eso sí, a Lleras sale del paseo de la OEA. Pero es muy importante, y la gente tampoco lo entiende bien, me parece a mí, el tema de la Alianza por el Progreso y de Cuba. Porque Lleras es presidente de la República en el año 61, cuando llega al poder Kennedy en Estados Unidos y lanza la Alianza por el Progreso.
Pero después de que lanzan la Alianza para el Progreso en marzo del 61, apoyan la invasión de Cuba y el fiasco de Cochinos, de la bahía Cochinos en Cuba. Y hay un momento en el cual el presidente Kennedy y el Departamento de Estado dicen, oigamos los latinoamericanos qué tienen que decir sobre el problema de Cuba, cómo manejar el problema de Cuba. Y entonces Alberto Lleras escribe, él, un memorando al Departamento de Estado diciendo cómo toca manejarlo de Cuba a través de la OEA, que toca utilizar mecanismos multilaterales. Y ese memorando le llega a Kennedy. Y entonces se comienza a establecer una relación interesante entre Colombia y Estados Unidos para fortalecer la Alianza por el Progreso, pero también para resolver el problema de Cuba. Y Kennedy viene el 17 de diciembre del 61 a Bogotá. Claro, organizan que ponga la primera piedra de Ciudad Kennedy, de lo que es hoy en día Ciudad Kennedy, pero vienen a conversar sobre Cuba. Las actas de la reunión son públicas. Yo las publiqué en un libro sobre Kennedy y Alberto Lleras de la Escuela de Gobierno, y ahí está clarísimo que el tema era Cuba. ¿Sí? Y entonces vienen las reuniones de Montevideo en que sale Cuba. Primero se aprueba la Alianza por el Progreso y después sale Cuba de la OEA. Y hay una relación espectacular entre Lleras y Kennedy. Y hay una cosa muy interesante. Cuando le preguntan a Jack Kennedy después del asesinato de Kennedy, le preguntan quién es el estadista que más le ha impresionado. Si fue De Gaulle o si fue Macmillan. No, fue Alberto Lleras. Wow. Está relatado Y Alberto Lleras, déjeme terminar aquí. Siga. Alberto Lleras casualmente está en Washington cuando el asesinato de Kennedy. Y entonces Valencia lo nombra como delegado al entierro, al funeral de Kennedy. Y ahí cuando él le da el pésame, digamos, la condolencia a Jackie, llora. La señora del protocolo de Estados Unidos saca un pañuelo para que Lleras se limpie las lágrimas. Ay, qué escena. No sé, yo sé que son temas, Andrés, que a la gente no le interesan mucho, pero... Pues a mí sí me interesa. ¿A usted le interesa? A mí sí me interesa. Entonces, a riesgo de ser cansones y repetitivos, volvámonos a situar donde arrancamos. Hay una dictadura desgastada que en un principio entiendo el apoyo era porque era una manera de pacificar, ¿no? Pues había una violencia terrible. La pacificación del país. Tenía apoyo en su momento de importantes fuerzas políticas, entre esas de Alberto Lleras. Años más tarde, 5 años más tarde, 4 años más tarde, ya ese apoyo ya no está, ya hay una oposición de parte de Lleras a esa dictadura, y hay un discurso fantástico que hace Alberto Lleras Camargo ante la Asamblea Nacional Constituyente, que, como hemos dicho, seguía operando durante toda la dictadura, en octubre del 56. Sí. El 24 de octubre. Ya ha ido a España. Sí, después de Benidorm. Y ese discurso, digo, es fascinante, y creo que si alguien quiere fascinarse con Alberto Lleras, tiene que leerse ese discurso, porque es de una inteligencia, de una elocuencia, pero extraordinaria. Yo la verdad es que, y además de una valentía, ¿no? Porque le dice unas cosas a la dictadura que todavía le falta tiempo para caer, le dice unas cosas muy, muy valerosas. Entre esas, déjeme leer este pasaje que me pareció interesante, porque, insisto, lo que se discutía era la ampliación del periodo de Rojas hasta el 62, y entonces, a través de la Asamblea Constituyente. Y entonces dice Lleras en su discurso:
cuando el filósofo del régimen, hace algunos meses o años, fue a buscar inspiración en el libertador Bolívar y en su pensamiento para enseñarlo en las escuelas y los colegios y universidades de Colombia, no fue a buscar inspiración en el Bolívar que nos enseñaron a amar a nosotros, el Bolívar libertador, el creador de la República, el del Congreso de Angostura y el de Cúcuta, sino más lejos aún, al momento en que tuvo que dar el paso tremendo de aceptar la dictadura y su decreto orgánico de 1828, abandonando toda la vida del libertador y entrando casi a su agonía. Allí se buscó el verdadero pensamiento de Bolívar, haciendo referencia a que esta era una jugada subrepticia, engañosa, Claro. de reelegirse a través de una constituyente que decía servir a otros propósitos, pero en realidad era una manera para concentrar todavía más el poder y Para para... quedarse en el poder. Sí, Fascinante. es fascinante. Pero hay una cosa muy interesante, Andrés, en este momento de la vida colombiana, que son las lecciones que se derivan de esa época. Sí. ¿Sí? En el sentido, ya le he mencionado, el sentido de que los opositores pueden conversar. ¿Sí? De Laureano y Alberto Lleras Sí. conversando. Claro, los dos partidos eran poderosos. Los dos partidos habían hecho la historia en los años anteriores. Tenía que salir de los dos partidos la solución. Es una lección es que, digamos, la oposición en Colombia tiene que conversar entre sí. Que no puede pasar en Colombia una dispersión de la oposición que deje el poder totalmente en manos del presidente. ¿Sí? Y entonces de ahí viene la importancia de 2026. ¿Sí? De no llegar dividida la oposición al 2026. ¿Sí? Segundo, aquí no hay un momento constitucional, como si lo hubo en el 57 o como lo hubo en el 91. ¿Sí? Aquí no hay necesidad de hacer cambios en la Constitución. Entonces, yo creo que es importante tomar parte de esas lecciones y traerlas al momento presente. Sí. Porque, mejor dicho, no se puede descartar la historia como ha tratado de hacerlo este gobierno. Sí. Sabe, de las lecciones y de lo que me sorprendió a mí leyendo estos textos, esa idea de... Lleras me parece extraordinariamente inteligente como manejó el tema militar. El discurso del Teatro Patria es una cosa fantástica. Sí, pero incluso el discurso de la Asamblea Constituyente, cuando lo que dice es, no es que los militares sean una institución que impide el progreso de Colombia o que está dañando las cosas, sino que precisamente se ha perdido la razón de ser de las fuerzas militares. Pero no lo dice, no lo hace de manera regañona ni señalándolos, sino, y esto es lo inteligente, recordándoles lo que ellos deben hacer y la importancia de lo que hacen. Exacto. Eso me pareció a mí fascinante. Y esa es la base del discurso que da después en el Teatro Patria, recién elegido presidente de la República, en que dice claramente cuál es la función de la Fuerza Armada y cuál es la función de los políticos y por qué la Fuerza Armada no debe participar en política. Sí. ¿Y por qué los políticos no deben meterse con la Fuerza Armada? Después de, como le dije yo antes, la Junta Militar hizo un trabajo verdaderamente espectacular. Sí. Vea este pedazo del discurso ante la Asamblea Constituyente a propósito de las Fuerzas Armadas. Ocurre ahora que los miembros de las Fuerzas Armadas, al interesarse vivamente por todos los problemas que cayeron en sus manos con el gobierno, han visto abierto el panorama que es para ellos casi como un clásico violín de Tangré, un pintor
que pese a haber producido los más extraordinarios cuadros de su época, ponía todo su orgullo, toda su vanidad en tocar deficientemente el violín. Y no recordaba esa frase En también. otras palabras, los militares sentados aquí como si fueran constituyentes están tocando el violín. Sí, están haciendo lo que no saben hacer, No saben hacer. pudiendo estar haciendo lo los más extraordinarios cuadros, que es la función militar. Sí, fantástico. ¿Cómo es la frase del Teatro Patria? Es algo así como la política sobre controversia y la función militar sobre obediencia. Exacto. Y además, uno no puede hacer política con armas. ¿Dice eso? Dice él. Es decir, hay que separar. Y los militares tienen que tener claro hasta dónde se pueden meter y hasta dónde no se pueden meter. Sí. La otra cosa fascinante sobre ese periodo y lo que hemos venido hablando hoy es esa noción de que hay que rescatar la institucionalidad. Estamos hablando del año 50 y uno sabía que hay una tradición de instituciones. Claro, que fue lo que se rompió en el 49, después del 9 de abril y en el 49. Es decir, es que haber tenido cerrado el Congreso durante casi 10 años era romper totalmente la institucionalidad colombiana. Sí. Es muy impresionante esa insistencia porque hay de todo en esto, ¿no? Hay esperanza de un mejor futuro, pero también hay nostalgia de lo que se ha perdido, que se hacía bien antes, ¿no? De la institucionalidad. Y eso es muy importante porque es recuperar para poder ir hacia adelante. Sí. Y también es cuando uno ve las declaraciones conjuntas, aquí estoy intentando buscar, no sé si lo encuentre, pero esa que el mayor exponente del liberalismo, que es Lleras, conceda en esa declaración conjunta un punto que pareciera tan conservador como esa recuperación de lo que teníamos antes. A mí me parece también pues como muy, muy grande, ¿no? Eran unos tipos como con una grandeza. Yo creo que esa fue una característica siempre de Alberto Lleras. Sí. La grandeza. No va a poder aquí encontrar el que quería leer. Como no puedo subrayar este libro de biblioteca, no lo puedo subrayar. Entonces, la Junta Militar se porta bien. Se porta súper bien. Durante un año. La Junta Militar. No solamente porque cierra la Asamblea Constituyente, ¿sí? Y se apoya la idea de volver a la democracia, de regresar a la democracia, sino que tiene un gabinete casi bipartidista. ¿Sí? Comienza con un ministro de Hacienda conservador, pero ministros liberales también en las otras carteras, ¿sí? Y cuando apoya el plebiscito, apoya las elecciones de marzo del 58 y entrega el poder el 7 de agosto del 58. Yeah. Y además hay un momento en que hay una especie de golpe de Estado contra la Junta Militar. ¿Ah, sí? Sí. Y primero y después Alberto Lleras lo tratan de secuestrar. El 2 de mayo, una facción militar que está inconforme con lo que está pasando y la Junta Militar, y especialmente algunos de ellos, desatan ese golpe y Lleras va a la elección del 4 de mayo, 2 días después. Tremendo. Y a todas estas Lleras era un tipo que quería dedicarse a otro tipo de vida, ¿no? Había aceptado la rectoría de los Andes, tenía otras cosas en su horizonte. Sí, en ese momento dice que quiere dedicarse a la academia y a la investigación, o sea, a escribir, pero pero es que es un tipo muy joven. Ya. Sí, es que en el año 56 Alberto Lleras tenía 50 años.
Sí, ya había sido presidente. Mm. 1 año. Ha hecho una carrera increíble en el Estado. Era muy joven. Es decir, no podía retirarse a los 48 años. Pero también le toca bailar con una difícil, ¿no? Claro, claro. Entonces, primer presidente del Frente Nacional. El primer presidente del Frente Nacional lanzado por Laureano. Porque, Ah, sí. pero ya que creo que nos hemos excedido en el tiempo muy bien. dramáticamente. Vamos muy bien. Porque Alberto Lleras dice, el Partido Liberal está dispuesto a apoyar el candidato conservador que le presenten los conservadores. Sí. Era como obvio que el primer candidato del Frente Nacional fuera conservador, porque el que habían tumbado era al presidente conservador. Pero el Partido Conservador es incapaz de presentar un candidato por lo que hablamos al principio. El candidato bastante obvio era Valencia, pero Valencia sí estaba vetado por Laureano. Entonces, el Partido Conservador no logra presentarle al Partido Liberal un candidato que pudiera apoyar el Partido Liberal. Claro. Y en ese momento pasa una cosa muy complicada. Se lanza de candidato Jorge Leiva, el papá de Álvaro Leiva, como una disidencia conservadora, porque Jorge Leiva había estado en los gobiernos anteriores conservadores y con Laureano. Entonces, en ese momento dicen, esto se nos va a dañar el Frente Nacional. ¿Sí? Y Laureano le dice, usted es el candidato, usted debe ser candidato. Y entonces Lleras, después de mucho pensarlo, acepta la candidatura para salvar el Frente Nacional, con la condición de que lo que estaba planteado por 12 años se volviera 16 y que el último presidente del Frente Nacional fuera conservador. Es muy impresionante que la caída de la dictadura no es el fin del problema, ¿no? Me habla usted de intentos de secuestro, de intentos de golpes de Estado, claro, hay unas de la fragilidad. Hay unas facciones de los militares que no están de acuerdo, que eran rojistas. Sí. Sí. O sea, el proceso que sigue a la caída de la dictadura es jodidísimo. Sí, tiene, claro, pero lo maneja muy bien la Junta Militar. Sí. Del Frente Nacional ha quedado la impresión de que es el origen de todos nuestros males. Todos nuestros problemas que siguieron. Sí. Dicen que pues allí en esa exclusión política lo ven como un acuerdo entre las élites, los más posmodernos dirán que un acuerdo entre oligarquías y que por eso nacieron las FARC y el M-19 y las demás guerrillas y todo lo que ha venido pasando desde entonces se atribuye a esa exclusión política. ¿Cómo es su evaluación del Frente Nacional? Yo creo que el Frente Nacional fue un acuerdo de paz entre liberales y conservadores. Sí. Y yo creo que lo logró plenamente. Plenamente. ¿Sí? Pero claro, vinieron después situaciones muy complejas. Cuba, Fidel Castro entra en La Habana el 1 de diciembre, si mal no estoy, del 59. Ya estando de presidente Alberto Lleras. Y la Guerra Fría está en su esplendor. El conflicto, digamos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Y hay claramente hay una influencia externa en la formación de las guerrillas y el país cambia muy rápido. Claro. En ese sentido. ¿Sí? Pero el objetivo fundamental, que era regresar a la democracia, ¿sí? Y acabar con la violencia, lo logra. ¿Sí? Ahora, claro, después se van presentando otros problemas. Y sí, surgen las FARC. Lleras hace un intento importante de terminar con la guerrilla liberal de los llanos orientales y tiene una especie de comisionado de paz. ¿Sí? Sí. Pero de lo que viene después sí es muy complicado.
Pero no creo que toque echarle la culpa al Frente Nacional, Sí. sino a lo que pasa en el mundo. Muy interesante lo que usted mencionó sobre la importancia para Lleras de que los colombianos se acostumbraran a la transferencia de poder. Es una cosa de estadista ser capaz de no quedarse en el objetivo más importante o más cercano, que es, por supuesto, el acuerdo de paz, ¿no? Dejarnos de matar entre liberales y conservadores, sino ser capaz de diseñar y de pensar cómo esto puede afectar la mentalidad de los colombianos, ¿no? Eso me parece a mí impresionante. Sí, está en un discurso muy claramente. Sí. No creo que ese discurso no está aquí, pero está en otro lado. Ya para cerrar, algo que quiera decir usted, que siempre le gusta meter la pincelada económica, sobre esos años del Frente Nacional, sobre la relación entre tener, digamos, previsibilidad entre que este partido va a estar y luego va a estar este partido y la economía, o no hay algo así como tan causal, tan correlacionado. Es decir, el periodo presidencial de Alberto Lleras en economía fue bien complicado. Okay. ¿Sí? Porque Lleras comenzó con un proceso de ajuste económico, porque el precio del café está en el suelo. ¿Sí? Tocaba tener restringidas las importaciones y devaluar todo eso, y eso se hizo en los primeros 2 años del gobierno de Lleras, pero en los segundos 2 años como que soltaron las amarras. Y entonces, cuando entregó a Valencia, la situación no era la mejor. Ahora, el mejor presidente del Frente Nacional fue Carlos Lleras Restrepo. El primo. Sí. Primo. Primo segundo. Primo. Fue Carlos Lleras, sin duda. Sin duda. ¿Sí? Y en ese momento se hizo una reforma constitucional súper importante, porque como yo le dije en la vez anterior, Lleras Restrepo tenía metido el Estado, lo conocía divinamente. Sí. Y ahí, y ese periodo fue muy importante. El periodo de pobre Valencia fue terrible en la parte económica. Terrible. Terrible. Sí. No le digo más, pero hubo 4 ministros de Hacienda o 5 ministros de Hacienda. Tocó devaluar. Valencia no tuvo un día de respiro por el lado económico. Cuando Lleras llegó al poder, el Lleras Restrepo, el Banco de la República no tenía reservas. Funcionaban con base en créditos del Fondo Monetario Internacional para poder pagar las importaciones. ¿Sí? A Pastrana le tocó una cosa muy complicada. Volvemos a Rojas, que fue esa elección tan cuestionada, claro, del año 70. Pero así como Pastrana entró cuestionado, no salió cuestionado, porque el gobierno, a pesar de sus crisis y sus cosas, fue un buen gobierno. ¿Sí? Pues, es decir, la economía creció, aumentó la inflación. Comenzamos con la inflación alta en Colombia. Pero no se puede decir que hubiera sido un gobierno pésimo. No, al pobre Valencia le tocó terrible. A Pastrana no le tocó tan mal. Y Lleras fue el mejor presidente del Frente Nacional. No como presidente, sino como en general su trayectoria y su importancia. Usted en todo caso pone más por encima a Carlos Lleras que a Alberto Lleras, a pesar de todo lo que hemos hablado. Estoy diciendo como presidente en la eso. parte económica. Ya. ¿Sí? Sí. Yo, pues sí, porque hay que reconocer las ventajas, las fortalezas y las debilidades de los presidentes. Sí. ¿Y con Lleras Restrepo nace la tecnocracia o no? Nace la tecnocracia. Realmente Alberto Lleras hace una cosa muy importante, porque Alberto Lleras creía mucho en la planeación. Sí. Desde el acto legislativo número 1 de 1945. Lleras creía mucho en la planeación, y en el 58 se forma el Departamento Nacional de Planeación. Alberto Lleras tiene una visión, se puede decir, un poco idealista.
democrática, pero idealista, de cómo debe funcionar el Estado, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la carrera administrativa, de tener funcionarios de carrera, es cosa de Alberto Lleras. La fundación de la Escuela de la SAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, es cosa de Alberto Lleras. Planeación, el Departamento Nacional de Planeación, la reforma agraria, 1961, la ley 135 de 1961, es cosa de Alberto Lleras. Sí. Es decir, Lleras tiene una concepción, sin duda, sí. pero el otro es mucho mejor por manejo de todos los días. Claro, Lleras Restrepo. Lleras Restrepo. Claro. Pero como estadista, mejor Alberto Lleras. Es decir, no es que es difícil comparar. Sí. No, yo no creo que se puedan comparar. Son dos situaciones distintas. Yo a usted siempre lo pongo a comparar. Al Usted final me pone a comparar y me mete en problemas. Pero, no. Alberto Lleras es el estadista de la filosofía política, de la visión política, de cómo institucional, de cómo debe organizarse el Estado. Sí. ¿Sí? Y de cómo tiene que haber libertad y cómo la sociedad tiene que funcionar. Lleras Restrepo es el hombre que pone en práctica las vainas. ¿Sí? Es más un administrador magnífico y con una visión también liberal y todo. Yo lo admiré mucho y fui yerista de esa camada. Sí. ¿Sí? Pero son muy distintos. Y hay un discurso fantástico que no está aquí de Alberto Lleras. Cuando la candidatura de Carlos Lleras, porque la candidatura de Carlos Lleras tuvo muchos problemas. En algún momento que los conservadores no estaban de acuerdo en apoyarlo, Lleras renunció a la candidatura. Lleras Restrepo. Y Alberto Lleras fue y le dijo, usted no puede renunciar a la candidatura. Y hizo un discurso ante los conservadores para que apoyaran la candidatura de Carlos Lleras. Entonces, hay una cosa maravillosa que dice, ¿cómo son sus relaciones con Carlos Lleras? ¿Sí? Dice, venimos de una familia de educadores, hemos estado de acuerdo en algunas cosas, pero somos muy distintos. Pero Lleras dejaba el Estado entre la cabeza a Carlos Lleras. Sí. Hay que votar por Carlos Lleras. Y mueve a los conservadores para que voten por Carlos Lleras. Para cerrar, esa frase de Colombia es tierra estéril para dictaduras. Me encanta. ¿Cómo la entiende? La siento súper bien. Me parece que debería haber unas pancartas por todas las calles diciendo Colombia es tierra estéril para las dictaduras. ¿Por qué? ¿Por qué es tierra estéril? ¿Por su gente o qué? Colombia ha sido, es decir, en el siglo XIX tuvo una dictadura breve de General Melo en el 54 y en el siglo XX la de Rojas Pinilla. Claro, ha habido presidentes más autoritarios que otros, ¿no? A Reyes dicen que se fue un dictador porque cerró el Congreso también y armó una asamblea nacional para que reemplazara el Congreso. Pero en Colombia como que siempre ha habido un respeto por la institucionalidad, usted lo decía. Sí. ¿Sí? Y se ha operado dentro de las normas institucionales. Lo grave fue todo ese periodo entre el 49 y el 57, 8. ¿Sí? En que un dictador se quería mantener en el poder. Sí. Y las fuerzas políticas dijeron, esto no. Hay una cosa que me pareció importante. Mucha gente tiene la versión de que a la dictadura la tumbó la banca y los empresarios. Y hay algo que dice Alberto Lleras y dice, puede que haya sido la sociedad civil, pero de no haber existido este acuerdo político, no habría sucedido nada de eso. Y Lleras estuvo por detrás del paro nacional del año 57. Y fue el que hablaba con los industriales y el que hablaba con los banqueros para que pararan. Eso no fue idea, una idea que se le ocurrió un buen día al presidente de la Asociación Bancaria y al presidente de la ANDI. No, eso estaba coordinado por Lleras.
¿sí? Casi de claro. Yo me acuerdo muy bien, yo tenía 10 años. Me acuerdo muy bien que nos dieron vacaciones del colegio. Cerró el colegio. Una semana cerró el colegio mientras tomaban las rojas. Me acuerdo perfecto, porque mi papá, que vivía en el campo, me llevó por el campo y allá llegaron unas señoras en un carro a decir, se cayó Rojas, hay que volvernos por Bogotá. 10 de mayo de 1957. Oiga, pues extraordinaria tarea histórica que le correspondió a Lleras, ¿no? Fantástica. Y muy bien manejada. Fantástica. Y después se retiró, escribía algunas cosas, fue el director de la revista Visión, escribía editoriales para El Tiempo sin que se supiera. Y fue un tipo muy austero, una vida muy interesante. Pues Carlos Caballero, ha sido una segunda ronda muy exitosa. No nos ha tomado sino 1 hora y 48 minutos. Lo que no queríamos. No lo queríamos, yo no sabía que no lo... Me hubiera avisado que no lo queríamos. No queríamos una cosa más corta que la vez anterior. ¿Ah? A veces es difícil. De todas maneras, me parece estupendo, Andrés, recordar todo ese periodo. Me parece muy importante. Y la figura de Alberto Lleras, ¿no? Obviamente que hay gente que no le gusta a Alberto Lleras, claro. Todos, contemporáneos míos. Pero si uno mira esto que usted ha hecho y lo que fue Lleras, se quita el sombrero. Sí, y le agradezco porque pues hacer esta entrevista me fuerza a mí a estudiarlo, que nunca lo había hecho, y creo que sí es fascinante ver un político que escribiera tan bien, que tuviera unas ideas tan formadas, que fuera tan persuasivo, ese discurso que le hace a la Asamblea Constituyente y cómo se refiere a los militares y al presidente, y lo hace con una sagacidad y con una inteligencia, es fascinante. Pero yo le quiero recomendar, Andrés, que además de leer los discursos, los oiga. No. Porque Lleras era un gran orador. Pero todo escrito. No, nada improvisado. Todo escrito. Pero esos discursos oídos por la radio a mí todavía me emocionan recordarlos. Y hay unas grabaciones fantásticas que afortunadamente pues la Radio Nacional grabó y guardó, ¿sí? Y HJCK también. Entonces los discursos oídos son espectaculares. Declámese uno para hacer No, que no voy a declarar nada. No, jamás. Oiga, ¿será que usted tiene alguna esperanza de que de cara a lo que se nos viene haya alguien con el talante de poner al país por encima de sus propios cálculos? Ojalá, Andrés. Usted me coge en un día en que no estoy muy optimista. Bueno, vamos a almorzar a ver si se pone optimista. Gracias. Una última cosa antes de que se vayan. Si les gustó este episodio, aquí hay episodios similares que les sugerimos. Número 124 con Carlos Caballero Argáez, la primera parte, su primer round, que conversamos sobre su experiencia como ministro de Minas cuando volaban 200 torres de energía al año, y también hablamos sobre la figura de Belisario Betancur, de quien Carlos junto a Diego Pisano escribieron un muy buen libro. Episodio 139 con Mario Jursic, en el que conversamos sobre la concepción de la República Liberal de la que hablamos hoy en los cafés de Bogotá. También está el episodio número 140 con Hugo Palacios Mejía, para los que están interesados en la figura de Laureano Gómez. Ahí hay un buen material. Descubrimos una cosa muy sencilla que no sabemos cómo no se nos había ocurrido, pero es la siguiente. En YouTube hay una modalidad que es armar listas de reproducción. De manera que ya hoy, en este instante, si entran al canal de Atemporal Podcast en YouTube, suscríbanse si todavía no están suscritos, vayan a la sección listas de reproducción y ahí van a encontrar temáticamente los episodios divididos por ejemplo, temas como Venezuela, Medellín en los 80
y vamos a seguir armando listas para que cada vez sea más fácil seguir esas aficiones que más les llaman la atención de Atemporal, y pues para que cada vez sea más interesante este programa para ustedes. No es más, hasta la próxima, moral arriba y gracias por escucharnos.